En el centro de Santiago, Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles. Expertos en intermediación inmobiliaria. Tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 Bajo, teléfono 981 590 152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com. Hola amigos de Querido Mundo. En el programa de hoy nuestra invitada es Carmen García Martín, profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Coruña. Esta coruñesa de nacimiento y profesión, ya que es profesora titular de la Facultad de Derecho en la UDC y vicedecana de Relaciones Internacionales e Institucionales, ama la vida al aire libre y es una incansable lectora, aficiones que le inculcaron sus padres desde pequeña, a ella y a sus 4 hermanos. Pasó su infancia entre A Coruña, Zaragoza y los pueblos de sus padres en Amariña Lucense y Arévalo, estancias que recuerda con cariño y que marcaron su vida hasta el punto de que vuelve a Viveiro siempre que puede. Incluso ha sido pregonera de la Semana Santa de esta localidad en 2013. Recuerda su etapa universitaria con especial cariño. Leyó su tesis en la Universidad de Santiago, donde comenzó su trayectoria académica, trayectoria en la que destacan sus numerosas estancias de investigación en el extranjero, Turquía, Polonia, Italia, Chipre, entre otros países. Dirige proyectos de investigación, tesis, trabajos de fin de grado y fin de máster. Realiza comunicaciones y ponencias en diferentes congresos. Su profesionalidad la ha llevado a formar parte de instituciones tan prestigiosas como la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación o la Iberoamericana de la Familia y de las Personas. Tin disfruta conociendo Galicia y con las pequeñas cosas de la vida. Hola Carmen. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente. Bienvenida a Querido Mundo. Muchas gracias. Tu infancia está vinculada a la ciudad de La Coruña, donde naciste, Sí. pero también a la Amariña Lucense, a Viveiro en concreto, y al municipio de Arévalo en la provincia de Ávila. ¿Qué recuerdos guardas de estos lugares? Tengo un recuerdo muy bueno porque yo pasaba los veranos, una parte en Viveiro, y también íbamos todos los veranos a Arévalo. Entonces, claro, los veranos para mí significaban hacer una vida libre en el campo, algo que no era lo habitual en mi vida diaria, en el día a día. Entonces, esa sensación de libertad va vinculada a pasarlo bien, a disfrutar. Con la Amariña Lucense he tenido un vínculo que perdura toda mi vida. A Arévalo he ido menos, desde que estoy viviendo en La Coruña, pero a Viveiro vuelvo siempre que puedo. Me encanta, me gusta muchísimo. Hay montones de rincones por descubrir. Se puede ir cada vez a un sitio distinto, nuevo, por otro camino, y eso a mí Y además tomar un cordero y un... En Arévalo es una maravilla. Toda la gastronomía de Arévalo es una maravilla. La verdad es que el contraste entre estar unos días en Viveiro y unos días en Arévalo, Galicia y Castilla, que son tan distintos, pues era curioso. Daba lugar a veces a cosas que me sorprendían. Recuerdo que en Arévalo íbamos siempre a un río, a la Daja, que pasa por allí. Íbamos algún día a pasar la tarde al río. Y es un río que sufre estiaje, y a mí me desconcertaba que un río que casi no tenía agua lo estudiara en el colegio, y en cambio el río que pasa en Viveiro por detrás de la casa de mis abuelos con muchísima agua ni se nombrara, ¿no? Eran cosas que a mí de pequeña me dejaban perpleja, me fascinaban, ¿no? También tuve ocasión de ver escenas, por ejemplo la de la trilla, que todavía se hacía con mulas en Arévalo. Son cosas que tengo un recuerdo muy bueno, la verdad. Bueno, estudiaste la carrera de Derecho y doctorado en la Universidad de Santiago de Compostela, Sí. pero complementaste posteriormente tu formación en universidades extranjeras, Sí. en la Sapienza de Roma, en Galway, en la Universidad Nacional de Irlanda, la Universidad Católica de América en Washington y en otra universidad En la más. Universidad de Iowa también. Iowa, perfecto. ¿Cómo te adaptaste a países tan distintos y qué diferencias resultarías entre las universidades europeas y universidades americanas? Las universidades
europeas, bueno, es distinto. La Universidad de La Sapienza en Roma es una universidad muy similar a las universidades españolas, por tanto no fue nada difícil la adaptación. El sistema jurídico italiano es muy parecido al español, entonces era bastante fácil, casi era una prolongación de estar en casa. Es una universidad enorme, además, creo que tiene muchísimos alumnos. Muy grande. La Universidad de Galway es una ciudad más parecida a Santiago, que era donde yo vivía entonces, por tamaño, por cultura, por todo, pero el sistema jurídico irlandés también es, como todos los de ámbito anglosajón, es muy distinto. Entonces ese primer contacto con el mundo anglosajón me resultó un poco difícil al principio. Cuando fui a Estados Unidos fue mucho más complicado. Fue necesario un mes para que realmente consiguiera tener una verdadera inmersión en el derecho norteamericano. A la vez fue el primer conocimiento que tuve de la cultura norteamericana. ¿Y qué te pareció? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? ¿Qué es lo que...? Por una parte me sorprendió la cantidad de, claro, es lógico, la cantidad de leyes y de jurisprudencia que tenían, y que en principio yo decía, pero voy a tener que estudiar todo esto y aprender todo esto, porque aquí es mucho más reducido. Allí realmente Estados Unidos son 50 estados, más todo el ordenamiento federal. Entonces, tener que integrar todo eso en lo que yo pretendía hacer, pues inicialmente me parecía un reto inasequible. Luego ya fue distinto. Una vez que ya empecé y ya entendí la sistemática del estudio del derecho estadounidense, pues ya fue todo mucho más rodado. Para mí fue también un choque cultural ir a Estados Unidos, sobre todo vivir, ¿no? Porque uno va y no se empapa de lo que es la vida norteamericana, pero me sorprendía mucho. Yo veía que es un pueblo que de alguna manera no tiene unas raíces como tenemos nosotros. Nosotros tenemos un sentido de pertenencia que allí no existe, y a mí aquello me dejó la verdad al principio desconcertada, porque me llamaba la atención. Yo le preguntaba a una persona ¿de dónde eres?, pero pensando de qué estado eres. Y me contaba de dónde venían todos sus antepasados, pues de Suecia, Alemania. Y claro, quieren tener esa sensación raíces, que en nosotros es natural, y en ellos quizá no tanto, ¿no? Precisamente por cómo es su historia. Bueno, es evidente que has dado a tu carrera una orientación internacional. Como profesora de la Universidad de La Coruña y vicedecana de Relaciones Internacionales, ¿promueves la movilidad de alumnos? Sí, todo lo que puedo. Yo creo que es una experiencia muy interesante. Primero, salir de casa. A los 18 o 20 años hay que empezar a ser independiente, e irse a otro país te exige, aunque sea con todas las garantías, te exige de alguna manera, como dicen ellos muy claramente, tengo que buscarme la vida, ¿no? Pues sí, ahí tienes que buscarte la vida. Pero el saber hacerse a otra mentalidad, a otro ritmo de vida, a otro estilo de hacer las cosas, pues eso es, yo creo, una cosa muy buena y abre mucho la mente, y muy valiosa para el futuro. Fantástico. ¿A tu juicio qué papel desempeña el esfuerzo en la educación? Yo creo que es esencial. Creo que todos los que tenemos docencia en cualquier nivel de la educación, la primaria, la secundaria o la superior, lo tenemos muy claro. Lo que pasa es que el esfuerzo a veces se identifica con una capacidad extraordinaria o superior a las fuerzas de cualquier persona, y no es así. El esfuerzo es emplear nuestras capacidades de una manera constante, sostenida, sin cansarse, sobreponerse al fracaso, aprender la cultura del fracaso, de que no pasa nada, hay que levantarse y volver a empezar. Eso es un gran esfuerzo, indudablemente, pero no es tanto hacer algo titánico como hacerlo de manera constante, continua. O sea, que el esfuerzo sea mantenido en el tiempo, creo que es fundamental. Como conferenciante y ponente destacada de economías internacionales, has visitado multitud de países, Turquía, Polonia, Chipre, Croacia, Eslovenia, Italia, entre otros muchos, ¿no? ¿Cuál de ellos te impresionó más y cuál nos recomendarías para visitar? Es una pregunta muy difícil, porque yo diría todos o casi todos. De todas maneras, sí que es verdad que hay algunos con los que yo me identifico más. Si tuviera que elegir solo uno, me dijeran solo puedes volver a un país, yo volvería a Irlanda. Irlanda es un país en el que me encuentro como en casa, que me gusta mucho, que me siento identificada con la cultura. Pero Turquía, por ejemplo, aunque sea un tópico, la mezcla de Oriente y de Occidente creo que es algo que merece la pena conocer. ¿Y Polonia, Chipre, Eslovenia? Sí, todos ellos tienen. Eslovenia, por ejemplo... Italia es un país... Sí, pero Eslovenia es un país muy desconocido, en el sentido de que no es un destino turístico de primer orden,
pero es un país que tiene muchísimas cosas en tan pequeño y se puede estar por la mañana en la montaña y por la tarde en la playa y por el medio ver construcciones espectaculares. Yo creo que sí, que hay países así pequeñitos, desconocidos. Estoy pensando también en Lituania, por ejemplo. Me atraen quizá menos los países mediterráneos. Mediterráneos me refiero a Chipre, quizá Italia es más conocido. Yo tiro siempre un poco más hacia el norte. Te gustan los países nórdicos. Has estado en Irán en 2 ocasiones, sí. En 2008 y en 2010, y tuviste la ocasión de conocer no solo Teherán, sino también la ciudad histórica de Isfahán. Sí. ¿Qué puedes contarnos de esta experiencia? Yo creo que fue la experiencia, una de las que más me ha marcado en mi vida, porque yo iba sin saber muy bien qué era lo que me iba a encontrar, con una mezcla de expectación, cierto temor también por lo que había oído, y mi sorpresa fue tremenda, porque me encontré un pueblo amable hasta todo lo que se puede imaginar, muy acogedor, muy dispuesto a contarle a los de fuera cómo son, y luego muy desconocido. O sea, el pueblo persa es totalmente desconocido. Y las joyas que hay en Irán son increíbles. El día que se abra el turismo, que yo espero llegar a verlo, va a ser, yo creo, es que todo el mundo va a querer ir allí porque es una maravilla, una auténtica maravilla. Yo tuve el privilegio, creo, de visitarlo cuando todavía no, porque hay muy poquito turismo. Sí, sí. Y entonces he visitado la mayoría de los monumentos y de los sitios estando yo sola, no tenía ni quien me hiciera una foto en ese sitio. Y entonces eso es un lujo, realmente poder disfrutarlo así. Pero pienso que el conocer de primera mano esa cultura y de esa manera, ya digo, tan distendida, tan única, pues es que no creo que tenga otra ocasión. Además, a Isfahán fuiste sola, ¿no? Sí, en Isfahán. Realmente las circunstancias me habían invitado en las 2 ocasiones a dar allí una conferencia. Bueno, fue un asunto después complicado, pero me invitaron a estar allí una semana en las 2 ocasiones. Y en una de ellas me dijeron que si quería ir a Isfahán. Entonces me gestionaron todo. Realmente la persona que me acompañaba no vino conmigo, arregló todo el viaje y me dijo los sitios donde podía ir a Isfahán. Fue estupendo, me gustó muchísimo verlo y ya digo que como son tan acogedores, en cualquier sitio que entraba, que veía, todo el mundo estaba dispuesto a explicarme la historia del sitio, qué era aquello, cómo lo vivían ellos, y preguntaba mucho también, o sea que fue realmente una aparte que con la plaza, la Nasiyahan y una de las mezquitas, creo que la mezquita de Elsa, sí. Es un patrimonio de la humanidad, o sea, que son muy impresionantes. Y ¿no? le llaman la mitad es enorme, del mundo. ¿no? Es enorme. Muy grande, muy grande. La verdad es que las ciudades en en Irán son inmensas. Teherán es grandísimo, es inabarcable. Tiene muchísimos habitantes, ¿no? 12 millones de 12 habitantes. millones de habitantes. Isfahán es más reducida, está a 500 kilómetros al suroeste de Teherán, pero es también muy grande. Lo que pasa es que es tan agradable pasear por los puentes, a la orilla del río, todo, por la zona armenia, todo eso es una... Además tiene una catedral armenia, tiene una zona como... Sí, y la verdad yo tuve que insistir mucho para que me la abrieran, porque como no hay turismo, la tienen cerrada, no es una iglesia en la que haya culto habitualmente, y la tienen cerrada. Entonces cuando yo buscaba a alguien que me la abriera, y cuando le dije que quería visitarla por dentro, el que estaba cuidándola me miraba con cara como de sorpresa, ¿no? Y digo, es que me han dicho que es muy bonita, y él no nos podíamos entender bien porque él solo hablaba persa. Entonces cuando me la abrió y vi lo que había, digo, ¿cómo puede ser que esto esté aquí cerrado? ¿No? Porque tiene unas... Porque hubo una inmigración armenia a esa zona, sí, por lo visto, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Y en Teherán qué te pareció la Torre Azadi? ¿Te gustó? Me gustó mucho, pero bueno, justo esos monumentos como más nuevos me atraían menos. Yo quería ver lo que no hay en otros sitios. En los sótanos del Banco Central de Irán tienen el tesoro de todo, un tesoro que es que yo no lo he visto en ningún sitio, acumuladas joyas y joyas, un trono de oro y piedras preciosas, una cuna, unas coronas. Bueno, es que es increíble todo lo que hay. Impresionante, sí. Bueno, ¿cuál es tu ciudad favorita? Bueno, yo creo que si me tuviera que quedar con una ciudad para vivir, a mí me gusta mucho Washington. O sea, a ti no te gusta Nueva York. Para la gente le gusta Washington, no le gusta Nueva York. No, yo prefiero Washington. Washington lo describieron, la primera vez que estuve allí, el profesor con el que estaba trabajando, yo le dije que me llamaba la atención la cantidad de zonas verdes. Y me decía, es que Washington es una ciudad dentro de un jardín. Y es verdad, es
una gran ciudad, pero a la vez uno tiene la sensación de estar viviendo, no es solo una sensación, es que está rodeado de verde, de espacios amplios, donde poder andar, donde poder desconectar de todo y olvidarse que uno está en una ciudad. Zona del mall, el Georgetown, que es tan bonito. Muy ¿no? bonita, muy bonita. Y luego para pasear. Todos los monumentos en honor de los presidentes, que tiene no solamente un monolito o un edificio, es que tiene mucho espacio alrededor, un parque en el que uno puede perderse, pero perderse literalmente. O sea que es una ciudad muy agradable, muy agradable. Bueno, pues Carmen, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y experiencia con nosotros. Ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias a vosotros. Siguiendo las indicaciones de nuestra invitada, hoy vamos a visitar la ciudad de Washington, en concreto The Mall. The Mall, también conocida como la Esplanada Nacional, es el centro simbólico y el eje principal de la ciudad de Washington. Fue diseñada por el ingeniero y urbanista norteamericano de origen francés Pierre-Charles L'Enfant en 1791. Se trata de una zona ajardinada comprendida entre dos avenidas, la de la Constitución y la de la Independencia, y delimitada al este por la colina del Capitolio y al poniente por el río Potomac. Si iniciamos nuestro recorrido por el Mall desde su vertiente más occidental, el primer monumento que vamos a ver es el Memorial dedicado al 16º presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln. Un edificio neoclásico diseñado en 1922 por Henry Bacon, que alberga en su interior una estatua sedente del presidente Lincoln de 5,8 metros de altura, realizado en mármol blanco. Precisamente ante este monumento pronunció Martin Luther King su famoso discurso Yo tengo un sueño en 1963. Si caminamos por el mall en dirección este, nos encontramos con un enorme estanque rectangular de 618 metros de largo por 51 de ancho y escasa profundidad, que separa el Memorial Lincoln del monumento conmemorativo dedicado al primer presidente de Estados Unidos, George Washington, y que consiste en un enorme obelisco de casi 170 metros de altura, construido entre 1848 y 1884, siguiendo el proyecto de Robert Mills. Esta impresionante construcción de mármol blanco posee en su parte más alta un mirador desde que se divisa la mejor vista panorámica de la ciudad. En su extremo medio, The Mall se estrecha, transformándose en un paseo flanqueado por edificios destinados fundamentalmente a museos y pertenecientes en su mayoría al Instituto Smithsoniano. Algunos de ellos tan interesantes como el Museo Nacional del Aire y el Espacio, que contiene la mayor colección de aviones y naves espaciales del mundo. Expuestas en un edificio singular formado por 4 cubos de mármol travertino conectados a través de 3 atrios de cristal. Justo enfrente de este museo, destinado a la navegación aeronáutica, se encuentra la Galería Nacional de Arte, en un edificio neoclásico diseñado por John Pape, que posee una cúpula que recuerda al Panteón de Agripa en Roma. Esta galería fue inaugurada en 1941 gracias a la generosidad de 2 coleccionistas privados, Mellen, que donó $15 millones para su construcción, así como un importante número de obras, y Samuel Kress, que aportó 400 cuadros de arte italiano. En este museo se encuentra una obra de Leonardo da Vinci, el retrato de Ginebra de Vinci, su obra más conocida. En 1978, la Galería Nacional fue objeto de una ampliación destinada a albergar obras de arte moderno y contemporáneo, encargándose la realización del proyecto al prestigioso arquitecto estadounidense de origen chino Pei, quien conectó la nueva construcción con el edificio original mediante un pasaje subterráneo. En 1999 se abrió en el lado oeste del edificio original de John Pape, y cruzando la séptima avenida un jardín lleno de esculturas, con un gran estanque central que en invierno se convierte en una pista de patinaje. En su techo final, The Mall se adentra en el complejo del Capitolio, una extensa superficie de 110 hectáreas en la que se encuentran rodeados de jardines edificios tan representativos como la Corte Suprema de Estados Unidos, la Biblioteca del Congreso y el Capitolio.
El Capitolio es un edificio de estilo neoclásico con una enorme cúpula central que desde 1800 alberga las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos. En su interior, una gran rotonda situada bajo la cúpula divide el inmueble en dos grandes zonas. La norte corresponde al Senado y la orientada hacia el sur que pertenece a la Cámara de Representantes. El Capitolio es uno de los edificios más impresionantes de Norteamérica que alcanza su magnificencia y esplendor al atardecer con su cúpula iluminada. Gracias por su atención y hasta el próximo programa.